Buenos días, mi nombre es Ana Carolina López Camacho, soy de la materia de Economía en horario de lunes y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana y el día de hoy estaremos explicando el capítulo 12 acerca de la oferta laboral de consumo. Muy bien, pues parte de los ingresos del consumidor proviene del trabajo que proporciona en el mercado y por un salario por hora. Es decir, se refiere a la cantidad total de trabajo ofrecida por los individuos y esto en función de la remuneración que se obtiene por el mismo. Esto conduce a que parte de los ingresos muestran que la decisión de consumo va de la mano con la relativa oferta laboral. Bueno, pues los individuos han de tomar una decisión acerca del trabajo que están dispuestos a ofrecer y para ello examinar los beneficios y los costes del mismo trabajo. Anteriormente, en otros capítulos, los bienes que se consumían eran X1 y X2 o también consumo 1 y consumo 2. Pero ahora los bienes que vamos a estar reflexionando o analizando serían ocio y consumo. Tenemos que tener en cuenta esto para el tema del día de hoy. Estaremos viendo cómo el individuo se comporta para elegir óptimamente su nivel de ocio y su nivel de consumo, como ya lo hemos mencionado. Muy bien. Antes de comenzar con las fórmulas correspondientes, debemos tener claro la simbología para que nos sea un poco más claro. Entonces, el ingreso no salarial o ingreso no laboral se va a representar con una letra M mayúscula. El salario por hora, que es el dinero que gana por trabajar, será una W minúscula. La cantidad producida del bien será una C. El precio del bien será una P. La oferta laboral del consumidor será una T. El tiempo de trabajo legal será representado por una H. Y la demanda del ocio del consumidor será L. Estas letras son importantes entenderlas para así analizar de una mejor manera nuestras fórmulas que estaremos explicando más a continuación. Muy bien. Considerando que además del ingreso no salarial, M, el consumidor también recibe un salario por hora, que es W, y por cada hora de trabajo que se elige proporcionar. Entonces, si el consumidor trabaja T horas, el ingreso se representa con la fórmula que vemos a continuación. Muy bien. M, recordando, es el ingreso no laboral. Muy bien. W es el salario por hora y T es la oferta laboral. Esto significa lo que gano por trabajar. Muy bien. Y todo esto es el ingreso que obtiene el consumidor. Ingreso, muy importante. Ok. Simplificando, la restricción presupuestaria se convierte en precio del bien por la cantidad consumida y este conjunto de PC al mismo tiempo representa el gasto de consumo y esto lo veremos más adelante. Esto es el gasto de consumo. Esto es igual
al ingreso no laboral más lo que gano por trabajar. Aquí estamos viendo básicamente una equivalencia. Por lo tanto, T es la oferta laboral del consumidor. Muy bien. Para aquí determinar el tiempo de trabajo, que es H, es el tiempo que le destino al trabajo más el tiempo que le destino al ocio. Esto es igual a tiempo de trabajo, como ya dijimos. Y para determinar la demanda del ocio, que es L, simplemente tenemos que hacer un despeje de esta fórmula que ya vimos. Entonces es L igual a H menos T. Es menos porque la estamos pasando hacia el otro lado. Como ya dije, es un despeje simple. Entonces, el ocio sería igual al tiempo de trabajo menos el tiempo que le destino al trabajo. Muy bien. Recordemos que las preferencias del consumidor se representan siempre en términos de consumo y ocio. Como ya les dije al principio, estas son las variables que vamos a estar analizando durante este capítulo y durante este tema. Entonces, la restricción presupuestaria se expresa en gasto de consumo, que es precio por cantidad consumida, más el gasto del ocio. Esto es igual al ingreso máximo posible. Aquí esto es nuestra maximización, es la maximización que nosotros buscamos encontrar. Esto da pie para que sepamos hasta dónde podemos llegar para intentar maximizar esto, que es nuestro ingreso, nuestra función de utilidad. Esta misma depende del ocio y del consumo, que son las variables de decisión de nuestro modelo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. El problema del consumidor es asimilar el problema de elegir entre ambos bienes, que son ocio y consumo. Entonces, aquí lo que nos representa, bueno, recordando que este símbolo significa derivada. Entonces, la derivada de utilidad sobre la derivada de la cantidad consumida del bien, que vemos que C es cantidad consumida del bien, recordando, es mayor que 0. Esto significa que cada vez que yo tengo consumo, obtengo mayor utilidad. Y de este lado tenemos que la derivada de la utilidad sobre la derivada de la demanda de ocio es mayor que 0 también. Esto significa que cada vez que tengo más ocio, obtengo más utilidad. Eso es lo que significa. Y esto requiere decir que la función es creciente en ambos componentes. Por lo tanto, la cantidad consumida del bien es determinada por esta fórmula que vemos aquí. Ok. Es 1 sobre el precio del bien por el ingreso máximo menos el precio del bien, otra vez, es el salario por hora sobre el precio del bien por la demanda del ocio. Esto es lo que nos determinará. Muy bien.
La pendiente de la restricción presupuestaria tenemos que tener en cuenta que es menos W sobre P, que es el salario por hora sobre el precio del bien en negativo. Esta es la pendiente que vamos a ver más adelante en nuestra gráfica. Y que sea negativo significa que la pendiente será descendiente. Muy bien. El valor de esta pendiente es el salario real del ingreso salarial, es decir, el número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar. Por lo tanto, nuestro problema de maximización se convierte en maximizar mi utilidad de ocio y de consumo sujeto a mis dos restricciones. Entonces, se juntan mis dos restricciones y el problema del consumidor se convierte en esto que vemos aquí, que es el consumo por su precio más el ocio por su precio consumo por su precio más el ocio es igual al ingreso que podría obtener trabajando. Muy bien. Entonces estaremos analizando la gráfica. Esto es, primeramente, vamos a recordar qué significan nuestras variables. Aquí tenemos las horas de ocio óptimo. De este lado C sigue significando el consumo óptimo, que ambas variables son importantes para entender mejor la gráfica. Entonces, bueno, cuando hay un ingreso no laboral, la restricción va a tener un quiebre. Aquí no vemos en sí un triángulo como tal, como en otras gráficas de otros capítulos, sino que aquí podemos ver que hay una especie de quiebre. Entonces, bueno, nuestra curva de indiferencia viene siendo esta, que les estoy marcando, y esta se encuentra a nivel de las horas de ocio, que es aquí, esta línea, y las de consumo óptimo. Muy bien. Permítanme un segundo. Ok. Nuestra línea de restricción presupuestaria es esta, que está como en una especie de diagonal. Y vemos que se encuentra entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestaria. Lo que viene significando aquí es el óptimo del consumidor que es el salario real que obtendría por el trabajo, obviamente tomando en cuenta nuestras variables de ocio y de consumo. La combinación de E, recordando, está dada por el gasto de consumo óptimo más el gasto de ocio óptimo, que recordando el asterisco significa óptimo, y esto es igual a nuestro ingreso. Muy bien. En la siguiente gráfica, bueno, ya pasamos al tema de estática comparativa, 12.2.1, efecto de un aumento en el ingreso no salarial. Muy bien. Esto es lo que nos interesa. El aumento de M, lo que es el ingreso no salarial, que es de lo que se trata este apartado, esto genera una alza en la restricción presupuestaria. Vemos que nuestra restricción aumentó
se hizo una especie de traslado. Entonces observamos una transición también en la curva de indiferencia, que es esta. Y el individuo decide cuánto ocio y cuánta renta quiere conforme se va modificando el salario. La pendiente no cambia de la restricción presupuestaria, pero sí vemos que tiene una especie de aumento o de traslado porque nos están aumentando el ingreso no salarial. La simbología sigue siendo la misma, que viene siendo las horas de ocio óptimo y el consumo óptimo. Y bueno, esta es nuestra nueva línea de restricción. Esto es lo que quiere decir nuestra gráfica. Muy bien. 12.2.2, efecto de un aumento en la tasa salarial. Esta gráfica muestra que este aumento tiene dos efectos. Muy bien. Aquí vemos una variación en la pendiente. Aquí ya no estamos viendo dos líneas así. Aquí ya podemos ver que la línea de estar aquí se hace más para acá, para acá, para acá, más vertical, pero hay diferentes líneas. Observamos que los cambios o los aumentos en el salario van afectando la cantidad de ocio deseada y conforme va aumentando el salario, el individuo reduce sus horas de ocio de forma óptima y trabaja más. Pero, de la misma manera, si se le vuelve a subir el salario al individuo, pasamos a adquirir más ocio. Es decir, la oferta de trabajo puede ser creciente con el salario. Aquí vemos que H se mantiene constante y lo que cambian van siendo nuestras líneas. Muy bien, esto dependiendo del aumento de la tasa salarial, como ya les mencioné. Esto viene siendo el tiempo de trabajo. El ingreso total del consumidor aumenta y por lo tanto puede consumir tanto antes sin trabajar más e incluso trabajar menos. Estos son los dos efectos que les había comentado con anterioridad. Muy bien. Entonces, seguimos con la aplicación de las horas extra. Muy bien, entonces supongamos que las horas trabajadas más allá de T, que es la oferta laboral, se consideran horas extra pagadas con un salario por hora más alto. Esto es importante. W' es mayor que W, lo que significa W' es, recordando W es el salario por hora. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Salario por hora. Entonces, W' será mayor que nuestro salario inicial. El análisis es muy sencillo porque si estamos trabajando horas extra, pues lógicamente vamos a tener un aumento en el salario, en cuestión de dinero, en lo que recibimos nosotros. Entonces, bueno, nuestra pendiente va a estar considerada o calculada por esto, que se determina de otra manera. Es el salario por hora sobre el precio del bien. Y si las horas de ocio son mayores o iguales a las horas de ocio fijas. Muy bien, entonces aquí vamos a analizar. Esta línea, si se fijan, está por E. E es la tasa salarial única. Esta es, digamos, nuestra jornada normal. La tasa salarial única. La que teníamos al principio. Entonces, vemos como E'
tiene un aumento. Esto es porque estás trabajando horas más. Disculpen, horas más. Por lo tanto, también si trabajamos aún más, vemos E doble prima. Esto básicamente lo que está representando es las horas extra que estamos ejerciendo, y la restricción presupuestaria se convierte en este caso. Se los voy a anotar por aquí. El precio por consumo más WL, ok, es igual al ingreso no salarial más el tiempo trabajado más lo que ya vimos es básicamente la diferencia de W' menos W, que es nuestro salario por hora. Y aquí estamos buscando la maximización de igual manera, pero como les digo, realmente el análisis de esta gráfica es bastante sencillo, ya que aquí pues se va reflejando las horas extra que vamos trabajando. Y por lo tanto, también la H, que son las horas de trabajo, se mantiene constante. Muy bien. Por último, tenemos la aplicación de horas extra. De igual manera, este análisis es muchísimo más sencillo. El efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T, sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Aquí es muy sencillo, recordando la restricción presupuestal que tenemos al principio, que es E. Recordando, es la tasa salarial única, nuestro salario, que ya estaba establecido, se mantiene, no hay una variación, mantienes tu salario normal, pero aquí vemos E', está representando que cuando se ejercen horas extra, se observa el aumento en el salario a partir de esas horas extra. Tú mantienes tu salario normal, pero si decides trabajar horas extra, lógicamente va a haber un aumento, y esto depende totalmente de ti, de cuántas horas o cuánto te paguen por esas horas extra que estás ejerciendo. Eso es lo que nos muestra la gráfica. Muy bien, bastante sencillo. Entonces, esto es por mi parte. Aquí terminamos el capítulo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Y para que esté claro, realmente solo hay que considerar que las variables más importantes en este tema es el consumo y el ocio, y conforme a eso vamos observando cómo se comporta. Muy bien, muchas gracias por su atención.